Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal, Seguidores de Cristo. Hoy les traigo una nueva plática, hoy les traigo un nuevo tema acerca de un hombre que perseguía y asolaba la iglesia de Cristo en Jerusalén, un hombre que consentía la muerte de los que llevaban el evangelio de Cristo, un hombre que no tenía piedad de hombres ni de mujeres, que los arrastraba y que los llegaba a matar y que solamente quería tenerlos presos porque decía que para él era una blasfemia decir que Jesús era el Rey de Reyes, que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Para comenzar y saber quién es Pablo. Pablo de Tarso, nacido en Tarso, en Roma. Su nombre judío era Saulo de Tarso. Dice que él nació en Tarso, Roma, como ya se los había comentado, y fue un hombre que perseguía a la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice que en aquellos tiempos, en el libro de Hechos, capítulo 8, menciona que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dicen que Saulo, ese hombre, asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso lo dice en Hechos 9. Imagínense, tú creyente de Jesucristo, que un hombre llegue a tu casa, que te arrastre, que te quiera dar muerte, a ti y a los tuyos, que te metan preso por predicar la palabra. Ojo, algo muy importante. Hoy en día, si sucede, países como Corea del Norte, uno de los que más principales conozco, no se puede predicar la palabra de Jesucristo. Ahí tener una Biblia, ahí tener esto, es contrabando, es ilegal. Allá la palabra del Señor está, pero ahora sí que restringida en lo absoluto. Pero yo sé que Dios tiene gracia por ese país, por Corea del Norte, y yo sé que ama a la gente que está ahí, a pesar de que ellos tengan que cumplir la dictadura de su gobierno. Entonces dice que eso pasará en todos lados cuando sea el fin del mundo, pero pues no voy a entrar a ese tema. Estoy hablando de la conversión de Pablo. Entonces dice en Hechos 9 que él asolaba a la iglesia, que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense nada más lo que era capaz de hacer este hombre contra los cristianos. Dice que Saulo acudía al sumo sacerdote a pedirle cartas. En aquellos tiempos eran cartas, que hoy viene siendo como pues una orden. Cuando alguien tiene una orden judicial, va, se le entrega de que pues tienes esta demanda y tengo la autoridad de llevarte preso, porque así lo dice aquí. Dice que él pedía las cartas al sumo sacerdote para las sinagogas que estaban en Damasco, con el fin de que se encontrara a hombres y a mujeres en el camino, los llevase presos a Jerusalén. Él perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo, él fue un hombre que se convirtió en el cristianismo de la siguiente manera que les voy a leer. Dice la palabra que Pablo perseguía a la iglesia. Miren, los voy a leer en el libro igual está en el libro de Hechos, para que pues si tengan su Biblia, pues ahí la busquen. Dice Pablo aquí narra su historia de cómo se convierte al cristianismo. A ver, ¿dónde lo dejé? Acá, conversión. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén. Ni siquiera Ananías quería visitar a Pablo, porque él sabía lo que Pablo hacía a sus hermanos en Cristo. Él tenía una fama tremenda en aquel tiempo. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice la palabra que Pablo, cuando Cristo se le aparece en una luz, que sus compañeros no vieron la luz, solo veían a Pablo. Pablo, después de que dice que cuando hubo recobrado la vista se le cayeron escamas. ¿Saben? Cuando nosotros andamos en el mundo, traemos vendados los ojos espiritualmente. En este mundo existe el espíritu de estupor, para que nosotros no podamos ver más allá de lo espiritual. Y eso es lo que le pasaba a Pablo. Él no veía más allá de quién era el Cristo. Entonces, cuando uno viene a Cristo, lo acepta en su corazón, uno comienza a tener ojos espirituales, comienza a ver las cosas de otra manera. Tienes que vivirlo para poder experimentar esa sensación y ese gozo que Dios te da. Dice que Pablo sintió las escamas caer de sus ojos. Pero algo muy importante que quiero resaltarles: este hombre, un vil pecador, como todos nosotros, un hombre común y corriente, como todos nosotros de pecadores. A veces uno comete pecados, uno anda en el mundo, que esto, que lo otro, y dice que pues que Dios no le perdona. Para eso vino Cristo, a morir por nosotros, para dar remisión de pecados, para redimirnos. La palabra dice que Dios amó tanto el mundo y entregó a su Hijo, y por Él somos salvos, para darnos la gracia y la vida eterna. En el Antiguo Testamento se menciona que para que tú te ganaras la vida eterna y el Espíritu Santo viniera sobre ti, era muy difícil, porque anteriormente vivían bajo leyes mosaicas, vivían bajo otro régimen, de los cuales Jesús vino, y muchos dicen que Jesús las cambió. No transgiversemos esa parte de que Él cambió las leyes. Por ejemplo, muchos dicen: no, pues es que los 10 mandamientos y que no sé qué. Está bien si tú los quieres cumplir, pero te voy a decir algo. Jesús decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, sí, ¿verdad? No matarás. Entra ahí. No vas a matar a tu prójimo, porque no te vas a matar a ti mismo, no te vas a robar a ti mismo, no vas a cometer lo que dice los 10 mandamientos contigo mismo. Dice: lo amarás como a ti mismo. Entonces este hombre llamado Pablo, cuando él recupera la vista, dicen que vino el Espíritu Santo sobre él,
¿Y saben qué fue lo primero que hizo Pablo? Vean nomás, lo primero que hizo este hombre. Dice en el libro de Hechos, igual en el capítulo 9, versículo 20, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Imagínense, por si alguien no lo sabía, y para aquí hay un dato muy importante, Pablo era un hombre estudiado. Pablo era un hombre de conocimientos. Él, de descendencia romana, pero habitó en Jerusalén. Este hombre fue instruido por Gamaliel. Gamaliel era un docto en la ley, o sea, sabía mucho. Pero ¿saben por qué Dios lo escogió a él? Porque tenía un propósito. Y a ti que escuchas esta predicación, que te han hablado de la palabra y no quieres entender, pues después será muy tarde. Pero si Dios te habla es porque tiene un propósito para ti, para que lleves la palabra, para que los tuyos sean salvos. Muchas veces se pregunta uno, ¿por qué el mundo está lleno de corrupción? ¿Por qué el mundo está lleno de cosas malas, cosas perversas? Está tan contaminado. Que las generaciones de cristales, que esto, que lo otro. ¿Por qué creen que hoy en día muchos jóvenes prefieren irse al vicio, a las drogas? La palabra dice, induce al niño en su camino de Jesús, en la palabra, indúcelo para que cuando sea grande no se aparte de ella. Debes de inducir a tus hijos a buscar de Dios, a creer en Él, para que ellos el día de mañana que crezcan, busquen de Dios y se reafirmen en Dios, para que tu hijo luego no esté padeciendo de drogas, de alcoholismo, con problemas existenciales, por muchas cosas. Tú como madre, como padre, puedes ayudarlos. Le agradezco a Dios de todo corazón que mi madre me introdujo la palabra desde que era pequeño, desde que era chico, pero yo me aparté de Él, yo me aparté de Dios, pero Él nunca se apartó de mí, pero como un hijo pródigo volví a Él. Algo que les contaba de Pablo, que él fue un hombre que no le importaba lo que le pasó. Pablo pasó muchas cosas. Podemos leer en el libro de Romanos cómo fue lo que padeció por Cristo, pero también la Biblia dice que pues por Cristo vamos a padecer muchas cosas. Pablo evangelizó en casi todo, mejor dicho, en todo el imperio romano, en Antioquía, en Corinto, en Efeso. Ahí fue cuando algo que yo les comentaba la vez pasada, que dice que cuando Pablo llegó, en el libro de Hechos 11:26 menciona que cuando Pablo llega a Antioquía, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estuvieron un año predicando en Antioquía, y ahí pues les comenzaron a llamar cristianos. Él por eso se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque más adelante les voy a contar por qué Pablo fue el apóstol de los gentiles y por qué decidió predicar el evangelio a personas como tú, a personas como yo, y no se quedó en Israel y en las otras provincias donde ya se conocía la palabra. ¿Por qué la desechaban? Pues a continuación te voy a presentar lo que fue. A continuación te voy a presentar lo que Pablo hizo. ¿Cómo era Pablo? Un poco de él. Pablo fue un hombre muy valiente, que a pesar de las palizas que les daban, continuó. A veces uno está pasando por una situación, no sé, desagradable, una enfermedad o algo, y luego de que, ay Señor, que por qué, Señor, esto, que por qué. O sea, en vez de agradecer, lo único que hacemos es renegar. Debemos pedirle al Señor que nos aumente nuestra fe. Si saben que su fe está menguando,
hay que pedirle a Él que nos ayude y que podamos nosotros seguir subsistiendo, que nos alimente nuestra fe. Les voy a leer la palabra de Dios en el capítulo 13 de Hechos, en adelante hasta el 52. Sería Hechos 13, capítulo 13, versículo 13 al 52. Pablo y Bernabé entraron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, a los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el testimonio de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que en el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas.
Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denudeo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, esto ha sido todo. Gracias por acompañarme una vez más a ver este video. Les invito a que sigan al pendiente de mi canal, suscribiéndose, para que pues sigan aprendiendo un poco más, y les traeré poco a poco historias bíblicas acerca de los apóstoles. Y pues esto ha sido todo. Espero no haberles aburrido, espero que les haya gustado, y espero que hayan aprendido un poco más acerca de los cristianos, acerca de los discípulos, de los apóstoles que Cristo ha hecho. Y tú igual puedes ser un discípulo más, un seguidor de Cristo. Así que te invito a que te suscribas a mi canal, y pues que sigas apoyando para que pues yo pueda subir más contenido y llegue a más gente. Pues no me queda nada más que desearles una bonita noche, un bonito día, en el horario que me veas. Y pues que la paz del Señor Jesucristo sea contigo y con todos los de tu casa. Dios me los bendiga y los espero en un próximo video. Hasta pronto.